Entonces, el vértice B, miren, es igual al vértice F. Ya que estas figuras pues son similares, solo que están orientadas de distintas maneras. Con respecto a estos triángulos, miren, solo a estos dos me estoy refiriendo yo. Podemos afirmar que son congruentes. Entonces se cumple eso. Asimismo, podemos afirmar que el vértice C es igual al vértice D. Obviamente, pues ustedes dirán, bueno, pero en realidad ahí tienen distintas medidas. Eso me puede decir alguien, pero en realidad no es que tenga eso, sino que vaya. Si usted viene y gira esto, miren. Por ejemplo, yo decía para este triángulo, miren, para este, ¿ve? Este era el tercero, que era congruente a este, solo que estaba girado, obviamente. Lo mismo sucede con este, solo que como ustedes pueden ver, están puestos de manera opuesta. Pero si usted pone este vértice acá, este vértice acá, permítanme, antes voy a girarlo. Quedaría la misma medida, es decir, quedaría un triángulo dentro de, o sea, eh, concordarían pues en las mismas dimensiones. Ahora, eso por parte de los vértices, ¿va? Entonces, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que el segmento que va de A a B es igual al segmento que va, vamos a ver, sería que va de F a E o viceversa. Eso sería otra cuestión. Entonces, y así sucesivamente. Ahora, todos estos son congruentes, entonces, si ustedes pueden ver, este tercero también es congruente, solo que no es tan claro como estos otros dos, ¿va? Porque esto está como que más inclinado, o sea, la base de esto es el segmento AC, que es el mismo que el segmento DE, y aquí pues como pueden ver, la base ya cambia. Lo que viene a ser la base en estos primeros dos, en este es el segmento HI, miren, esto, ¿eh? Entonces todo eso es congruente. Es decir, son iguales, tienen la misma medida. Va, cuando hablo de congruencia, en matemáticas pues no se suele decir igualdad, sino que se suele presentar con este símbolo, miren, para, para triángulos. Y pues podemos afirmar, vaya, si esto valiera 5 y esto es congruente, esto también vale 5 porque son iguales. Esto también valdría 5 miren. Y así viceversamente. Ahora, en el caso de estas medidas, pues sería esta, miren, en este caso, ¿va? Vaya, si ustedes les dicen, bueno, esta vale pi, y le dicen que es congruente de estos tres, bueno, son de hecho congruentes, entonces esto también valdría pi, miren. Y si esto valiera, este segmento de AB valdría raíz de 2, y ya que son congruentes, significa que este también vale raíz de 2, miren. Un decir, va, para ya ponerlo en un sentido más numérico. Obviamente, raíz de 2 es un símbolo, ¿va? Porque ya como número es 1.41 y 14 y sigue extendiéndose, pues es un decimal irracional. Es decir, que no se puede expresar de manera exacta. En otras palabras, de manera como fracción. Entonces, miren, y justamente está lo que le habíamos dicho, dice, aquí ven, estas relaciones, ¿no?
Aquí, solo que aquí la pone con estos dos ángulos. Dice que el segmento AB es congruente con el segmento DF. O, ya aquí en unos términos más exactos, o sea, más precisos de identificar, que el segmento AB es igual al segmento DE. Es decir, nuevamente, que la medida de esto, miren, de este segmento es igual a la misma medida de este segmento. O sea, si este segmento al 10 es 5, este también va a valer 5, ya que estos triángulos son congruentes. Y aquí está, mire, simbólicamente escribimos el triángulo ABC congruente con el triángulo DF. Y queremos decir que la correspondencia también se puede escribir así, mire, este otro símbolo. Es una congruencia. Esto nos dice 6 cosas, o sea que se cumplen estas, mire. Otra manera más precisa de decir que algo es simbólico es esto, con este punto. Mira. Y aquí sí es más preciso porque vaya, voy a hacer un poco de zoom. Vaya, miren, aquí sí está hablando en específicamente de este segmento, porque son 3 rayitas. Entonces, del triángulo ABC, este segmento lo presenta como con 3 líneas. ¿Ve? ¿Sí ve? Ahora, ¿cuál sería el segmento congruente del triángulo de segmento AC en el triángulo DF? A ver si alguien me ayuda, es decir, en este triángulo. Este segmento de acá, ¿en dónde sería congruente en todo este triángulo? En el DF del otro, en el segmento DF. Bueno, quieren, hagámoslo acá con. Entonces dirían, vamos a ver, el segmento que va de A a C es igual al segmento. ¿Cuál segmento sería? A ver si alguien me ayuda. Josué Gómez. De todo esto, miren, tengo este segmento, que es, o sea, cuando los segmentos son dos vértices, pues, por ejemplo, esta línea que va del vértice D al vértice E, ese sería un segmento. Otro segmento sería esta línea, toda esta, que va del vértice E al F, o viceversa, va, de F a E. Y lo otro, el tercer segmento de este triángulo sería esta línea, miren, que va de este vértice, del F al D, o viceversamente, de D a F. Entonces yo le estoy preguntando con respecto a esto, miren, a este segmento, ¿cuál sería el congruente? El segmento DF. DF. Sí. Correcto, muy bien. Segmento de F. Y eso es congruente. Ahora, si yo les preguntase, vaya, la medida del ángulo B, eh, ¿qué ángulo es congruente de todo esto en el triángulo DEF? O sea, en este, ¿ve? ¿Cuál es congruente? Si quieren, voy a borrar aquí para que logren apreciar mejor. Entonces, mírenme, si quieren visualicémoslo mejor. Voy a hacer acá. Imaginen que tienen un triangulito acá. ¿Va? Obviamente a mí no me va a salir a escala como está en la hoja. Oh, ya, esperen, permítanme, ya sé qué voy a hacer. Ahí sí, miren. Entonces, mírenme, lo que les estoy diciendo es esto, ¿ve? Está dado así de la siguiente manera.
Pero antes le vamos a dar nombres. Solo voy a poner el triángulo A, B, C. Este lo voy a llamar el U. Este vértice lo voy a llamar M. Y aquí N. Entonces, miren. eh, no sé si ahí logran apreciarlo mejor que en la figura, que en la figura se ve mirado un poco, como un poco borroso. Entonces, miren, yo lo que les preguntaba era aquí, obviamente, aquí, mírenme, yo les decía allá, en este, aquí, miren, que yo les preguntaba por este ángulo acá, pero vamos a cambiar por cómo se visualiza. Entonces, vaya, aquí, este ángulo, el ángulo C de este triángulo, todo este triángulo, ¿con qué ángulo de acá es congruente? Chequen una cosa más importante, miren, esta línea de acá es diferente a esta, miren, porque esta solo tiene una rayita y esta tiene dos, y esta tiene tres. Entonces, aquí también cambia de diferente, entonces en ese sentido, guíense por eso. Entonces, el triángulo C con qué otro, ve, el ángulo C con qué otro ángulo sería congruente. Con el ángulo N. Con el ángulo N. Correcto. El ángulo C sería igual al ángulo N. ¿Sí? Ahora, si yo les preguntase el ángulo A, ¿con cuál sería congruente? A ver si alguien... El ángulo U. Correcto. Se tiene que fijar en estas líneas, miren. Aquí hay una línea. Entonces, sí, vaya. Si quieren, pongámoslo de otra manera. Vaya, ahí. Ahí cambia su referencia, se les hace más difícil verlo. Sí, va. Hasta cierto punto me van a decir que sí. Pero el detalle es que esta rayita de acá me dice que, o sea, donde aparece esta rayita, donde aparezca este ángulo, sin importar cómo lo coloquen, eso sería congruente. Entonces, vaya, para el ángulo B, ¿cuál sería el congruente? El ángulo M. Correcto, el ángulo M. Ese sería el congruente. Ahora, si yo les digo, eso por una parte, ¿no? Ahora vamos con los segmentos. Creo que lo voy a hacer un poquito más acá. Lo voy a ver. Entonces, mírenme. Va, ahora, el segmento que va de A a C, ¿con qué segmento del triángulo MNU es congruente? UN. Correcto, con U y N. ¿Por qué nos guiamos por este guión? Miren, ve, este guión aparece acá, este guión aparece acá, entonces dice que estos son congruentes, miren. Entonces, ya hicimos uno, me gustaría que hicieran lo mismo para los otros dos segmentos que hacen falta de estos dos triángulos.
En el cuaderno, ¿verdad? Ok. ¿Completaron los segmentos faltantes? Vaya, el Ya casi. segmento. Ok, está bien. Ya, profe.
Ok, permítanme. Ya, profe. Ok. En su página, no recuerdo cuál es. Permítame. Sería la... 134. Gracias. Gracias, Andrés. Sí, 134. 120. No, 134, congruencia de triángulo. Entonces, miren, ve. ¿Qué nos dice? Miren. Dice, observe las figuras y responda. Dice, ¿qué similitud tiene cada grupo de figuras? Eso sería para la pregunta 1. Y dice, diría, ¿cuál es la diferencia de cada grupo de figuras? Entonces, vamos a ver. Para la primera, ¿qué tienen en común todas estas figuras de acá? Y todas estas de acá. ¿Qué tienen en común? Entonces, para la primera sería, es la misma figura con el mismo tamaño. Y en resumidas palabras sería que son figuras congruentes. Ahora miren la pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia de cada grupo de figuras? ¿Notan alguna diferencia? Por ejemplo, vaya aquí las estrellas. ¿Qué diferencia logran apreciar? Que uno está en distinta posición. Sí, muy bien, están en distinta posición. ¿Y qué otra cosa más? ¿El color es el mismo? No. Entonces, están en orden, bueno, en posiciones distintas. Y son de colores distintos. Ya, profe. Ya, profe. Ok, entonces miren acá abajo, ¿eh? Lo que veníamos discutiendo ya rato. Dice, dos figuras geométricas son iguales o congruentes si tienen exactamente el mismo tamaño y la misma forma. Por ejemplo, los siguientes triángulos son congruentes porque cualquiera de ellos puede colocarse sobre otro de forma que coincidan exactamente. Es decir, si usted coloca el segmento B en el segmento E,
Obviamente, con la misma orientación, se lo coloca tal así como están, pues no van a encajar, va. Pero, si este triángulo de acá usted lo gira, es decir, que este segmento vaya acá donde A, este segmento E vaya aquí donde B, y el segmento D vaya donde C, pues van a ver que encajan, pues, como dice, y así viceversamente para H. Y aquí miren, ya dan medidas, ¿ve? Ya es un poco más, más específico. Por ejemplo, este segmento, el segmento AB, es el mismo que el segmento FE, igual que el segmento GH o HG, pues, viceversamente. Y así sucesivamente. Miren, la base es la misma, ¿eh? Bueno, en este caso, en este pues no hay como tal por cómo está orientado. Y dice, por lo tanto, dos o más triángulos son congruentes cuando los ángulos y los segmentos correspondientes son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Para indicar que los ángulos y B son congruentes se escribe así, miren. O como en el, acá, ¿ve? Que se escribe la medida, ¿ve? Aquí está M que significa la medida, o así como lo especifica aquí el libro. Si quieren, podemos hacer un ejercicio así como poniendo un poquito de lo que ya habíamos visto anteriormente. Mm. De lo que estábamos viendo en de triángulos internos. Vaya. Yo les digo, encuentre el valor de la variable, bueno, de la incógnita sería. Entonces yo les digo, mira, que este ángulo de acá, otro color, este de acá es congruente con este de acá. Que este de acá es congruente con este de acá. Y que este es congruente con este de acá. Mira. Y pues ahora toca darle nombre, ¿va? Le vamos a poner T, Z, TZO. Entonces, miren, les dicen, por ejemplo, que este ángulo de acá mide 35 grados. 35 grados. Ahora, y este mide X, le dicen. Y aquí pues este le van a, digamos que le digan que mide unos 70 grados. Entonces, vaya. Le dicen, encuentre la medida del ángulo X. ¿Cómo lo haría? Basándonos en el concepto de congruencia. Primeramente, eh, o bien, como hay congruencia, significa que este ángulo de acá, miren, se lo voy a poner en otro color. Todo este ángulo de acá es lo mismo que este. Y este de acá es lo mismo que este. Y que este de acá es lo mismo que este. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, perfectamente puedo decir que el ángulo C vale X, ¿va? O que el ángulo T vale 35 y el ángulo O vale 70 grados.
Y pues puedo encontrar el valor de X con aquello, que la suma de ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces sería 35 grados más 70 más X igual a 180. Y esto pues 35 más 70 sería 105 más X igual a 180. Entonces X sería 180 menos 105. ¿Qué valor tendría X? A ver. 75 grados. Ese sería el valor de X. Entonces, me gustaría que hicieran este ejercicio, solo que luego cambia un dato, bueno, varios datos. Ya aquí ya no vale 35, sino que aquí pues ya no vale 70. Ahora pónganle que vale 50. Y aquí pues mm, eh, 25X. Entonces, siempre nuevamente encuentra el valor de la incógnita. La incógnita sería X. Entonces, basándose siempre en eso, entonces se encuentran. Ya, profe. Ya, profe. Ok, ¿qué resultado les quedó? 52.6. ¿Cuánto? A mí 2.6. 2.6. Vamos a verificar. Entonces, miren. Y si quieren, hagámoslo antes. El ángulo es igual a
25x, ¿no? Si lo queremos partir desde acá. Bueno, aunque sería más fácil de acá, entonces vamos a colocarlo. Por congruencia, triángulo, la medida del ángulo O es igual a la medida del ángulo B. En otras palabras, la medida de O es igual a 50. Entonces, planteemos. Entonces sería la suma de mis ángulos internos. Mis ángulos internos para este sería el ángulo T, el ángulo O y el ángulo Z. Entonces sería T más O más Z igual a 180. Ahora sustituyendo, T vale 25x, O vale 50 y Z vale X y O igual a 180. A ver, pregunta. ¿Hay términos semejantes en esta ecuación de acá? ¿25x y x? Correcto. 25x y X serían los términos semejantes. Entonces, al ser términos semejantes se pueden operar. O sea, sería 25 más 1, que sería 26. 26x, siempre más 50, igual a 180. Ahora, yo lo que quiero es encontrar el valor de X, ¿va? Entonces 50 me está afectando. Entonces lo que hago es que resto a ambos lados. O como aquí está sumando al otro, lo dejo de colocar en este lado, el miembro izquierdo, y pasa directamente al otro lado a restar. Entonces sería 26x igual 180 menos 50. En otras palabras, 26x es igual a 150. X viene a ser igual a 150 sobre 26. ¿Eso les había quedado de manera exacta? Profe, 180 menos 50 no es igual a 130. Sí, es 130. Tiene el micrófono apagado. En su libro de texto, en la página 135, les dice, encierre las parejas de triángulos que al sobreponerse son congruentes. Es decir, vaya,
no, son dos cosas, ¿será lo mismo decir que algo se parece a que decir que algo es igual, joven? No. No. Correcto. Entonces vaya, para el primero, ¿será congruente o no? Sí. Sí. Sí, porque es igual. Entonces, este lo encerramos. De ahí el segundo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Será igual o será distinto? Distinto. Distinto. Correcto, entonces nos encierra. Entonces así sucesivamente para los otros 4 pares que faltan. Ya. Ok, ¿qué pares les dieron congruente? Ya, profe. El primero, el tercero y el quinto. Ok, entonces miren el segunda parte de este ejercicio. Dice, escribe el símbolo igual, bueno, sería o congruente o igual según corresponda, pero vaya, por lo general, el símbolo congruente se utiliza con los ángulos y igual con, con los segmentos, va, porque por lo general, entonces vaya, donde, donde haya ángulos, ustedes tienen que poner el de congruencia, es decir, este, ¿no? Y donde haya segmentos sería este, el de igual. Porque un segmento sí podemos decir que es igual, pero por lo general en los, en los ángulos se dice, ah, son congruentes, pero congruente en matemáticas hace referencia a que son iguales. Entonces, ya más que todo cuestión de simbología. Entonces, ahora, con respecto a qué ángulos, a qué triángulos, serían con respecto a estos, miren, de la página 135. Antes de que se termine la hora, me gustaría que copiasen de tarea, siempre con este, en base a este ejercicio, solo que cambiarían algunos datos. Sería, sería 20, mira. Y aquí sería x más 2. Entonces la tarea, sería todo, encuentra el valor de x, pero sería de esto, ¿no?
pues, esto ha sido la clase por hoy, jóvenes.